Buenas chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo feliz de estar un día más en una guía con un tema muy interesante como lo es la historia de la genética. Para los que han seguido las otras guías, habíamos visto lo que es genética, pero ahora vamos a indagar un poco más en la historia en sí, quiénes fueron los principales exponentes eh, de este tema. El principal es Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética. Este fue un monje australiano que nació el 20 de julio de 1822. Mendel realizó una serie de experimentos, ¿verdad? Supongo que alguna vez han visto el famoso experimento de los guisantes. Gracias a ellos logró descubrir las leyes fundamentales de la herencia genética. Entonces, ¿quién es este monje? ¿Qué fue lo que hizo, verdad? Él durante muchos años de trabajo en el huerto, en el monasterio, él empezó a trabajar con este guisante en el jardín. Este material vegetativo tiene características que le permitieron desarrollar la metodología necesaria y lo que le permitió llegar a la cuantificación de los resultados mediante cálculos matemáticos. Esto era alguien que, cálculos matemáticos era algo que ninguna otra persona había podido realizar. Entonces, llegando a conclusiones numéricas y no eran solo simples observaciones, ¿verdad? Cualitativas. Por lo que puede decirse que fue el primer naturalista que introdujo la estadística en el examen de procesos biológicos y en sí la aplicación del método científico. Mendel observó cuidadosamente cómo se heredaban estos rasgos, ¿verdad? Estas plantas, como la forma de la semilla, el color de las flores e incluso la altura de las mismas. Entonces, gracias a todo este estudio, generó tres leyes muy importantes, que son conocidas como las leyes de la herencia, ¿verdad? O las bases de la herencia de la genética moderna, perdón. La primera ley es la ley de la uniformidad y esta nos dice que si se cruzan dos progenitores que sean líneas puras, todos los descendientes serán iguales. ¿Ok? Por ejemplo, Mendel cruzó dos variedades de guisantes que se diferenciaban en un solo carácter. Una de ellas presentaba guisantes de color verde y la otra de color amarillo. Pudo observar cómo todas las plantas en dicho cruce eran de color amarillo. O sea, entre el verde y el amarillo generaron amarillo. Las líneas puras empleadas por Mendel eran plantas homocigotas para ese carácter. Esa es lo que nos habla la primera ley de la uniformidad. La segunda ley se llama ley de la segregación de los caracteres. Mendel pudo observar que al cruzar entre sí las plantas de la primera generación, volvía a aparecer de nuevo el carácter guisante verde en una proporción del 25%, una de cada cuatro. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? A ver, los dos progenitores amarillos que teníamos acá, bueno, los dos progenitores, los dos guisantes, en esta ocasión me generaron un guisante verde, o bien el 25, ay, perdón, verde. ¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Cómo volvió a aparecer un guisante verde. Y la ley número 3, que se llama la ley de la herencia independiente de los caracteres, establece que los distintos caracteres hereditarios se transmiten a los descendientes de forma independiente. Ya aquí se hace más amplio la herencia, ¿verdad? Lo que podemos tener. Ya no es como que todos van a ser amarillos, sino que se ve más variedad. ¿Ok? Eso sería el aporte de Gregor Mendel.
Seguidamente tenemos a una mujer muy importante en este tema, Nettie Stevens. Era una destacada científica que contribuyó al campo de la genética, pero no solo en este campo, sino también en la biología y así, ¿verdad? Nació en Estados Unidos. Stevens desafió lo que era todo lo que estaba pasando el género de la mujer en esa época, ¿verdad? Eh, Ella siguió estudiando, siguió haciendo investigaciones, fue difícil, pero logró y de hecho se convirtió en una destacada científica. De hecho, su investigación se centró sobre la determinación del sexo. Ella lo que estudió fue como la relación entre los cromosomas y la herencia de los rasgos ligados al sexo en los organismos. Así como Mendel tuvo una investigación muy característica con los guisantes, Nettie realizó un trabajo muy notable, pero específicamente con el gusano Nereis limbata. ¿Okay? Entonces, por ahí pueden, un dato característico de la investigación de ella. Stevens, hizo un descubrimiento fundamental, y este sí, recuérdenlo muy bien. El máximo descubrimiento que ella hizo fue observar que los cromosomas X y Y eran los responsables de determinar el sexo de estos gusanos. Demostró que los óvulos solo contenían cromosomas X, mientras que los espermatozoides podían llevar ya sea un cromosoma X o un cromosoma Y, ¿verdad? Entonces, este descubrimiento fue un paso súper crucial en la comprensión de cómo se define el sexo en muchas especies y sentó las bases para las investigaciones posteriores que se vinieron. Entonces fue súper crucial el aporte que hizo Nettie Stevens. Lastimosamente falleció prematuramente el 4 de mayo de 1912 a los 50 años, muy jovencita, debido a un cáncer de mama, pero un agradecimiento total porque gracias a ella, igual que Gregor Mendel, el padre de la genética, estamos ahora con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? De la genética. Otra persona que no puede faltar es Thomas Hunt Morgan, uno de los nombres más influyentes en la historia de la genética y la biología. Nacido el 25 de septiembre de 1866 en Estados Unidos, su trabajo revolucionario con la mosca de fruta en la Universidad de Columbia marcó un hito crucial en nuestra comprensión de la herencia y la genética. ¿Qué fue lo que hizo Thomas? Bueno, muy sencillo. El hallazgo más significativo fue la demostración de la herencia ligada al cromosoma X. Observó que ciertos rasgos estaban vinculados exclusivamente en el cromosoma sexual X en las moscas de la fruta. Esto refutaba la idea anterior de que todos los genes se heredaban de manera independiente. Y también demostraba que algunos genes estaban ubicados en cromosomas específicos, como lo es en el caso del cromosoma X. Además, pudieron descubrir el fenómeno de la recombinación genética. A veces los genes parecían intercambiarse entre los cromosomas durante la reproducción, y esto lleva a la generación de combinaciones genéticas nuevas y variadas. En 1933, Morgan recibió el Premio Nobel de Fisiología por sus investigaciones en genética. Entonces vemos que importante que aquí lo que hizo fue descubrir cómo hay herencias que son ligadas por un solo, que vienen de un cromosoma en específico. ¿Qué me hereda el cromosoma X y qué me puede heredar el cromosoma Y? ¿Verdad? Y por último tenemos a Reginald Punnett, o el, como no sé si recuerdan el cuadro de Punnett, Reginald Punnett, no sé si lo estoy diciendo bien, pero por ahí vamos. Un genetista destacado y una figura clave en la historia temprana de la genética, nacido el 20 de junio de 1875 en Inglaterra, fue reconocido en este campo por el famosísimo cuadro de Punnett. Se puede decir que este es uno de los trabajos más influyentes, ¿verdad?
ya que esto es una representación visual que muestra las posibles combinaciones genéticas que pueden surgir en un cruce particular. Este cuadro ayuda a predecir la proporción de descendientes que tendrán ciertos rasgos. ¿Cuánta es la probabilidad que de estos progenitores me salgan estos descendientes? ¿Cuánto porcentaje? Y este cálculo lo podemos realizar gracias al cuadro de Punnett, ¿verdad? Además de su gran trabajo como genetista, Punnett también fue un escritor prolífico y divulgador científico. Su libro Mendelismo ayudó a popularizar las ideas de Gregor Mendel, ¿verdad?, sobre la herencia, y contribuyó significativamente a la difusión de estos conceptos en la comunidad científica y en el público en general. La genética tuvo un aporte muy importante de Reginald. Gracias a él se sentaron las bases para el desarrollo de la genética como tal. Gracias a él, incluso nosotros mismos podemos podemos visualizar qué porcentaje con qué progenitores, qué porcentaje, qué descendencia vamos a tener. Predecir es la palabra, ¿verdad? Características genéticas. Hay que comprender desde el origen de todo. Podríamos empezar entendiendo qué es un alelo. Ya nosotros en guías anteriores hemos hablado de qué es un alelo, qué es un gen, pero vamos a repasar. Son formas alternativas del mismo gen, aunque claramente no significa que lleven la misma información. Estos ocupan la misma posición que los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres. Ok, ya comprendiendo qué es un alelo, podemos decir que los individuos que tienen el mismo tipo de alelo se denominan homocigotos. En cambio, los que tienen dos alelos diferentes se denominan heterocigotos. Aunque haya dos genes para cada carácter, no siempre se expresan los dos. Y esto es por la razón que unos son dominantes y otros son recesivos. Cuando existe un gen dominante, el recesivo no se manifiesta. Por ejemplo, al estudiar los genes que determinan el tipo de cabello de un individuo, observamos que este carácter, el gen dominante, es el pelo rizado, ¿verdad? Y digamos que el recesivo es el lacio. Entonces, si ese individuo, sus padres aportaron ambos genes, el fenotipo que se manifestará será el cabello rizado. Para presentar un alelo dominante se utiliza una letra mayúscula, ¿verdad? Muy importante. Y para representar el recesivo de dicho carácter se utiliza la misma letra, pero solo en minúscula, ¿verdad? Entonces siempre que esos serían dominantes, y cuando sea un recesivo, en minúscula, ¿ok? Eso es como meramente un resumen para entender un poquito más. Variaciones genéticas. Esto es para comprender estos conceptos que son necesarios. Dominancia incompleta. Anteriormente mencionamos que cuando hay un gen dominante y uno recesivo, el dominante va a aplastar ese recesivo. Fenotípicamente hablando, el dominante tiende a expresarse enmascarando el recesivo, opacando ese recesivo, ¿verdad? No obstante, hay rasgos en el que el gen dominante no enmascara por completo al gen recesivo. O sea, quiere decir que hay momentos en el que el dominante no puede apartar del todo el recesivo, ¿ok? Y entonces esto hará que fenotípicamente diferente a sus progenitores, y a este rasgo se le conoce como dominancia incompleta, ¿verdad? Entonces, en este caso el descendiente será un heterocigoto, ¿ok?, que va a ser diferente a sus progenitores. Por ejemplo, aquí tenemos una flor roja y una flor blanca, y sale una flor rosada
como una combinación de los dos, es diferente a sus progenitores. ¿Por qué? Porque este dominante no opacó totalmente al recesivo, sino que el recesivo también influyó y esto hizo que eso se convirtiera en un heterocigoto. Por lo tanto, es diferente a los padres. Codominancia. Existe codominancia cuando los heterocigotos, en vez de presentar un fenotipo apegado a la ley de la dominancia de Mendel, o de tipo intermedio de sus progenitores, como en la dominancia incompleta, presentan de forma simultánea los fenotipos de los dos progenitores homocigotos. Por ejemplo, la descendencia heterocigota, que resulta de la cruza de una gallina blanca como esta y un gallo negro, puede heredar el color del plumaje de los dos progenitores, ¿por qué no? Entonces, este resultado va a ser una combinación de los dos progenitores, tanto con plumas negras como con plumas blancas. Entonces vemos que es diferente. ¿Por qué es diferente? Dominancia incompleta. Va a ser totalmente diferente a los padres. ¿Ya? Aquí el papá, la mamá es roja, el papá es blanco, sale rosada. Totalmente diferente. En este el papá es negro, la mamá es blanca, sale con plumas negras y plumas blancas. La combinación de los dos, por decirlo así. Alelos múltiples y herencia ligada al sexo. Alelos múltiples. Surge cuando hay más de dos alelos alternativos posibles para especificar ciertos rasgos. Hay casos analizados que pueden demostrar que en organismos diploides cada rasgo lo determina un par de alelos. Sin embargo, se ha podido notar que sus caracteres se heredan por la acción de más de dos alelos alternativos, denominados alelos múltiples, que son diferentes para un solo gen y se originan por mutación, ¿verdad? Podemos ver cómo estos son los mismos conejos, pero vemos que tienen su diferencia, ¿verdad? Son diferentes, tienen diferentes alelos que hicieron que se expresaran de forma diferente. O como dice acá, se originan por mutación. Seguidamente tenemos herencia ligada al sexo. Se refiere a la transmisión de genes que están ubicados en los cromosomas sexuales, ¿verdad? Que en los humanos el X o la Y. Estos genes muestran patrones de herencia particulares debido a su ubicación en los cromosomas sexuales y a menudo tienen efectos en los rasgos y en las condiciones heredadas. En los humanos, como ejemplo, los ligados al cromosoma X son notables debido a la naturaleza de los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas, XX, mientras que los hombres tienen XY, ¿verdad? Algunos rasgos heredados ligados al cromosoma X van a ser el daltonismo, la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne. Y de los hombres, la determinación del sexo, muy importante, la calvicie hereditaria, la infertilidad masculina. Bueno, y ya como para terminar este tema, que la guía se me está haciendo un poco larga, vamos a hablar rápidamente de la diversidad de manifestaciones heredadas o adquiridas. Los rasgos heredados arraigados en nuestra composición genética con la culminación de siglos de legado genético, estos rasgos no solo definen nuestro color de piel, de cabello, de ojos, sino que va más allá. Moldean nuestra predisposición a ciertas enfermedades e incluso condiciones médicas. La comprensión de estos aspectos hereditarios es fundamental para la medicina moderna, permitiendo identificar riesgos genéticos y pues proporcionar intervenciones tempranas. Ok, el punto es valorar esta diversidad de manifestaciones que nos permiten celebrar la singularidad de cada individuo. De hecho, por más que uno se parezca a algún familiar, a su mamá, a su hermana, ok, todos somos diferentes. No hay nada que nos defina, por eso somos la fusión de lo que heredamos y lo que adquirimos. Por eso hay que respetar la diversidad. Que aquel es diferente se respeta. Que yo soy diferente me respeto y me acepto.
¿verdad? Sino también comprender que cada persona es una combinación única de factores genéticos y ambientales. Amar y respetar la diversidad, tanto individual como de todas las personas en nuestro alrededor. Muchas gracias por estando atención a esta guía. Espero que les haya servido.